Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, César de México, ¿qué tal? Vamos a hablar de Drive, una videocrítica a la carta que pediste hace tiempo. Te agradezco la paciencia que has tenido y si te parece, como siempre, primero vamos a hacer el aviso de pues una serie de cuestiones. Primero, que este es un vídeo de la revista Acción, Acción Cine, y también Acción Televisión, que es un mensual que podéis encontrar en los kioscos o que podéis solicitar también a la dirección que os vamos a poner aquí en el vídeo. Iniciamos un coleccionable del cine musical, siguiéndolo con las fichas, pues incorporando fichas y textos sobre la historia del cine musical. Como digo, esto es una revista mensual que tiene 8 pósters, que tiene un bastante contenido de coleccionable, pero también todo el contenido de actualidad con críticas, opiniones, entrevistas, reportajes, etc. Esto es un vídeo con spoiler. Evidentemente, cuando hacemos este vídeo es porque César nos lo ha pedido y evidentemente César ya ha visto la película, o sea que no le vamos a destripar nada a él, pero si alguien ha visto la película Drive de Nicolas Winding Refn, pues se la puede ahorrar. Se puede ahorrar la videocrítica hasta que la vea y merece la pena que vea la película, porque la película es bastante interesante y bastante buena. Y dicho todo esto, pues vamos a darle un repasillo. Si os gusta le podéis dar a like, podéis suscribiros al canal de la revista Acción Cine y vamos a darle un repasillo a esta película, César, a ver qué te parece, un poco las opiniones que yo te voy a ir comentando. Tengo que confesar que me gusta mucho la película, me parece una buena película, pero ya para empezar hay una cosa que me espantaba un poco al principio, cuando he hecho este visionado para hacer esta videocrítica. Digamos que he sacado algunas conclusiones en ese sentido que te voy a comentar, pero sobre todo hay una cosa que siempre me echa para atrás, que es el tonillo videoclipero que tiene buena parte de la película, ¿no? Sobre todo cuando se cubre esa historia sentimental, que parece ser el núcleo de la historia, que parece ser aparentemente el núcleo de la propuesta cinematográfica que hace Drive, pero no estoy tan convencido, después de ver la película esta última vez, de que eso sea exactamente así. En cualquier caso, confieso pues eso, que siempre me ha echado para atrás y he notado que al principio del visionado para hacer esta crítica, pues también me echaba para atrás el tonillo videoclipero, ¿no? Del principio de la historia. Pero es que eso después desaparece. Eso después creo que forma parte de la identidad de la propia película, hacerse pasar por lo que no es, como el propio protagonista. El protagonista claramente es un escorpión, se alude a esa historia, esa fábula del escorpión y la rana, en el diálogo al final, en el desenlace de la película, en este momento en que está hablando con Albert Brooks por teléfono, y le dice eso, ¿no? ¿Conoces la historia del escorpión y la rana? Pues además él lleva un escorpión en la espalda, en la cazadora que lleva, claramente desde el principio de la película, y precisamente por ello creo que, aunque inicialmente podríamos pensar que es una historia de amor, acompañada o arropada por una historia de cine negro, de cine criminal, y así a ese género de relato criminal pertenece la novela de James Sallis en que se basa la película. A pesar de eso, yo creo que en realidad el tema de la película no está en esa historia de amor, y que esa historia de amor es simplemente un vehículo para acceder a la temática de la película. ¿Cuál es la temática de la película? En mi opinión, evidentemente esto puede ser discutible, debatible y demás, César, pero en mi opinión el tema de la película es
la posibilidad o imposibilidad de transformarse, de ir en contra de quién eres, de escapar a tu pasado. El pasado que regresa para atrapar a los personajes es un recurso argumental clásico de la novela negra y por supuesto también del cine negro. O sea que en eso estamos dentro de la coherencia genérica de esta historia de Drive. Pero es que además creo que es una historia de transformación, porque todo el viaje que hace el personaje y todas las secuencias claves de ese viaje del personaje están tramadas en torno a secuencias de extrema violencia que lo que van haciendo es quitarle capas a ese personaje, ese protagonista, ese conductor, que parece ser un hombre pacífico, amable, que tiene sus cosillas, porque bueno, conduce en atracos y demás, pero que poco a poco, primero por el diálogo, recordemos que hay un momento en que entra en un bar, una cafetería, y al fondo de la barra del bar hay un tipo con una gorra, con el cual ha participado en uno de los golpes. El tipo se le acerca, le habla de lo que le ha pasado a su hermano, de que tal, que se equivocaron, que tenían que haber cogido otro conductor y qué tal. Y este protagonista simplemente le contesta: te propongo una cosa, ¿por qué no te callas la boca? Y si no te voy a reventar, y te voy a reventar la boca y te voy a hacer tragarte los dientes. En el diálogo, algo parecido. En el diálogo ya está mostrando esa extrema violencia que después vamos a ver. La primera capa que se quita para revelar la verdadera naturaleza del protagonista es esa, la del diálogo. Y eso está muy bien, porque está aludiendo a un proceso de violencia que sabemos que es propio de los seres humanos, y esto ya sabemos que, por ejemplo, la violencia de género, la violencia doméstica, los abusos comienzan con el verbo, comienzan con las palabras. Y es muy bueno que este personaje empiece a mostrar su verdadera naturaleza violenta a través de las palabras. Y no con una acción violenta propiamente dicha, sino a través de las palabras. Y después de ahí en adelante, y eso está muy medido en la película, va creciendo, va exteriorizándose, va haciéndose, va cobrando mayor fisicidad, va haciéndose más física la violencia que este personaje lleva dentro y que puede estallar en un momento determinado. No entro en si esa violencia es justificable o no, porque está protegiendo a la mujer, o sea, a la muchacha, a la protagonista, y al niño, y a la vecina, y a su hijo, porque está intentando ayudar a que esa familia pueda salir adelante, sacrificándose a sí mismo, etcétera, porque él tiene claramente sentimientos por ella y demás. No entro en si eso está justificado o no, porque además me parece un debate innecesario. La violencia nunca está justificada. Nunca. Es así. Entonces, no hay opción a decir, no, es que la violencia está en una cuestión de supervivencia, en una cuestión de salvar tu propio pellejo o salvar el pellejo de alguien. La violencia es violencia. Siempre es mala y nunca está justificada. Entonces no entro en el debate de si está justificado lo que hace este tipo, pero yo creo que la película apuesta claramente, y el propio director apuesta claramente por decirte que no lo está, que se excede, que hace un abuso de la violencia en la secuencia del ascensor. Y hay un plano claro que lo define, que define esto que estoy diciendo de la opinión del director sobre la violencia, que es el plano en el que te hace un plano contrapicado de él ya sumido en oscuridad y pisoteando la cabeza del matón. Cuando ya está claro que la ha neutralizado, por decirlo así. Violencia excesiva. Si es excesiva o no, yo creo que toda violencia es excesiva. Creo que ya el propio diálogo que le dice te voy a romper los dientes y tal, ya es excesivo. Creo que un grito ya es excesivo, pero bueno, tampoco vamos a ponernos en plan, digamos, predicador con este asunto de la violencia. Pero yo es que creo que la película tiene muy clara cuál es su opinión sobre la violencia. Por lo tanto, no es absurdo entrar en ese debate. Lo que además creo que ya he dejado clara mi opinión.
Lo que sí que hace la película precisamente es eso, es ese desvelar el monstruo, el escorpión, el depredador, la violencia que lleva dentro el personaje. Cuando el personaje quiere transformarse a través de su contacto con la vecina y con el hijo. Pero eso no es posible. Esa es la opinión de la película. Y de hecho, si te das cuenta, he dicho que va a haber spoilers. Aquí va uno y gordo. Si no, insisto, si no habéis visto la película, no tenéis que estar viendo esta crítica. Esperaos a verla, que merece la pena, y volvéis a ver la crítica si os apetece. En el desenlace, ella se va a buscarle a su casa. O sea que después de haber salido del ascensor absolutamente espantada, después de haberle visto lo que ha hecho en el ascensor, aún así, ella, que tiene efectivamente sentimientos por él muy profundos, o por lo menos muy intensos, va a buscarle a la puerta del apartamento. Y él no está. Él es el que se va, porque él es consciente de que toda esa violencia que lleva dentro, ese escorpión que lleva dentro, ese depredador que lleva dentro, le impide estar con ella. Es él el que de alguna manera toma esa decisión muy tipo Casablanca de renunciar a sus sentimientos en beneficio de la mujer a la que pues ama, entre comillas. Pero insisto, a mí me echaba para atrás, y me echa para atrás siempre, inicialmente ese arranque de esa historia de amor que se forja de una manera muy rápida, con esos planos de él con el niño en brazos. Me parece de un tópico. Se me sigue haciendo cuesta arriba los planos de él con el nene en brazos, porque no es uno, hay dos o tres, y es como decir, este tipo, cuando él está viendo dibujos animados con el niño en la tele y demás, aparentemente sería un poco decir, pues se me echa para atrás por sentimentalismo, por tópico, por estereotipo y demás. Pero hay que pensar un poco en que desde este punto de vista de la historia de transformación, él tiene tanto apego al crío, y está justificado. Por eso ya digo que cuando lo he visto esta última vez he corregido mi impresión de cómo me echaba para atrás todo ese tonillo videoclipero y los planitos del romance de él, y cómo él llega al romance con la madre a través de su afecto o su cercanía con el crío. Es que el crío simboliza la inocencia. Entonces el motor de él se pega al crío, casi diría yo que casi como un vampiro, para intentar contagiarse de la inocencia del niño de alguna manera. Y ahí sí me parece que está totalmente justificado, pues esos planos de él con el niño en brazos, de él viendo la tele con el niño y tal. Si lo tomamos desde el punto de vista, si lo interpretamos desde el punto de vista de historieta romántica, evidentemente repele, o por lo menos a mí me repele. Pero no es una postal romántica. Tiene el romanticismo como parte de su ADN, pero no es lo fundamental. Lo fundamental, insisto, en mi opinión, es esta historia de transformación imposible, inviable. Él no se puede transformar. Un escorpión es un escorpión y obedece a su naturaleza. Y él es un escorpión. Entonces, todo esto que he estado contando también nos lleva a pensar un poco en cuáles son los referentes que tiene el director a la hora de articular esta película. Esta adaptación, como digo, de una novela de James Sallis, que se podría haber adaptado de muchas formas, pero que cuando este hombre lo traslada al cine, decide trasladarlo, decide articular su discurso en torno a una serie de referencias cinematográficas que me parecen bastante claras, pero que bueno, yo te quiero comentar porque me parece interesante el tener esas referencias presentes, y porque además creo que viendo alguna de ellas pues a lo mejor te puede gustar, porque digamos que pienso que esas referencias, si te ha gustado esta, lo que hacen es ampliar el mundo de Drive, el universo de Drive, con todas esas referencias que se manejan. Entonces, para mí hay una que es la principal, que es la película The Driver, una película dirigida por Walter Hill, uno de los, para mí, de los grandes directores del cine de acción, de los años 60 y 60, 70, bueno, de los 70, empiezan en los 70. La película Driver es de 1978, entonces Walter Hill sería un director de acción de los años 70 y 80. En los 80 empieza un poco un punto de decadencia, y Walter Hill dirige Driver. Walter Hill ha sido, antes de ha sido guionista también
de películas de Sam Peckinpah, como por ejemplo La Huida, y la película Driver pues cuenta un poco una historia precisamente muy cercana argumentalmente a la de Drive, más allá incluso casi del título, que se acercan bastante, en la cual un conductor de coches de fuga de alguna manera tiene un último caso, un último atraco que se le complica y demás, y tiene un enfrentamiento con un detective que está empeñado en capturarle. El conductor era Ryan O'Neill y el detective era Bruce Dern. Y no te cuento más para no destriparte nada. También andaba por ahí Isabella Gianni en clave Mujer Fatal y demás. Driver es la primera referencia, de Driver es la primera referencia que encuentro yo en esta película. Una película, como digo, de Walter Hill. Después hay otra referencia clara, que es Taxi Driver. Taxi Driver, de Martin Scorsese, de la cual incluso toma muchas cosas. Toma un juego de luz también, a ratos. Toma muchos planos desde dentro del coche, planos que recuerdan claramente el personaje de Robert De Niro, Travis, en Taxi Driver. Y curiosamente hace una cosa muy, muy interesante para mí, un guiño, pero un guiño muy elaborado, dándole a Albert Brooks el papel del antagonista. Albert Brooks es digamos, el principal antagonista de la película, de Driver, y en la película de Taxi Driver interpretaba un poco al amiguete, compañero de trabajo del personaje de Cybill Shepherd, del que de alguna manera se interponía entre el acosador Travis de Robert De Niro y la figura de su compañera de trabajo interpretada por Cybill Shepherd. Y es curioso el cambiazo que le da a Albert Brooks, que es un tipo que estaba afincado más en la comedia y demás, y que en un momento determinado pues aquí hace un papel de antagonista bastante muy sólido, muy interesante. Precisamente lo está jugando a contrapelo de lo que era habitualmente su etiquetado, por decirlo así, cinematográfico, ¿no? Para demostrar que lo de quedar etiquetado, quedar encerrado en un tipo de papeles, pues suele ser algo injusto para muchos actores y actrices que tienen mucho más recursos, mucho más recorrido, mucho más arco de desarrollo que el que le permiten los productores cuando les ofrecen papeles. Después tenemos Raíces Profundas. Raíces Profundas es un western clásico interpretado por Alan Ladd, personaje al cual recuerda mucho algunos momentos, algunos planos de esta película del protagonista. Y en Raíces Profundas es una película de 1953 que interpreta, como digo, Alan Ladd, donde encontramos también similitud argumental con Driver, y además un final similar, ¿no? En el cual, un final icónico de la historia del cine de western, en el cual pues el pistolero Shane, que sería el equivalente, como digo, al conductor protagonista de Driver, pues hay una mujer y un hijo, hay un triángulo también sentimental entre el marido de esta mujer que tienen un rancho y están siendo acosados por un pistolero muy bien interpretado además por Jack Palance. Y el final de la película es uno de los finales míticos de la historia del cine western y de la historia del cine en general, que es un plan en el cual Alan Ladd se va a caballo, el pistolero se larga a caballo, va herido y no se sabe si va a morir o no va a morir, eso se queda abierto. Y es lo mismo que pasa, si te das cuenta, con el personaje del protagonista en Driver. Entonces, aparte de eso, pues está toda la historia del niño, muchos puntos en común entre las dos películas. Después tenemos también la película Bullitt. La película Bullitt es otro referente obligado de Driver, porque en Bullitt vamos a encontrar la primera persecución rodada, la primera persecución automovilística rodada, digamos,
en exteriores, con los coches en marcha, con la cámara metida dentro de los coches y por fuera, en fin, siguiendo constantemente la acción, en calles reales, con automóviles reales que no están necesariamente advertidos de todo lo que está pasando allí, para algunos planos, para otros sí, obviamente. Y es una película de Peter Yates, de 1968, que si no la has visto te recomiendo que la veas. Bullitt, con Steve McQueen. Claro, yo estaba viendo Driver y estaba viendo al protagonista y se me quedaba inevitablemente en la retina, conociendo este antecedente, pues tenía metido en la cabeza la imagen de cómo habría hecho todo esto Steve McQueen, ¿no? Como en un momento determinado pues a este conductor le habría dado a Steve McQueen un aire pues más, vamos a decirlo claro, más duro. ¿Eso sería bueno? No lo sé, tengo dudas. Y tengo dudas porque la parte de humanidad que presenta al principio Ryan Gosling, digamos que actor que se podría decir que tiene mucho, se mueve muy bien en los vacíos y en los silencios, pero para mí no tiene el carisma que tenía Steve McQueen. ¿Qué pasa? Que precisamente ese carisma de Steve McQueen, que se ve perfectamente en Bullitt, una película también con mucho silencio, con mucha mirada y demás, pues es el carisma de un mito, de un icono del cine, de un icono del cine en general y del cine de acción en particular. Pero creo que a esta película, creo que a Drive, no le sentaría bien, del todo bien, darle el papel protagonista a Steve McQueen, porque hubiera marcado mucho al personaje y hubiera modificado esa evolución que hace el personaje, y que creo que está explicada esa transformación, la idea de la transformación y de que las cosas no son lo que parece, que creo que está muy claramente expuesta en ese plano en el que, después de ver en el prólogo cómo el tipo participa en el atraco en un atraco, con una persecución y demás por las calles, el tipo aparece vestido de policía. En un primer término, si tú no has visto la película, no has leído la novela de James Sallis, tú interpretas automáticamente, para tu sorpresa, que el tipo que estaba conduciendo un coche es un policía. Y te empiezas a hacer un montón de preguntas rápidamente, ¿no? Es un policía infiltrado, es un policía corrupto, tiene una doble vida. No, rápidamente te explican. No, te presentan al personaje perfectamente en ese plano, con el tipo con su vaso de café y el vestido de policía y demás, y resulta que es un doble de acción, es un conductor de secuencias de acción. Y ahí está el tema de la transformación que decía. Creo que Steve McQueen le hubiera dado más que era un grandísimo actor, pero con su carisma, con su capacidad ante la cámara y demás, hubiera dado Steve McQueen no podía interpretar, no podía poner esas caras de tipo afable e inocente. ¿Podía ponerlas? Sí, pero no podía poner esta cara de, voy a decirlo claro, para que quede claro, esta cara como de tipo casi bobalicón, inocente, inofensivo, que pone Ryan Gosling en Drive muchas veces, ¿no? Que llega a ser exasperante en algunos planos, opinión personal. Pero Steve McQueen no hubiera puesto esas caras. Steve McQueen hubiera interpretado el papel siempre sin apearse del tipo duro, de ese pasado, de ese... Claro, eso le priva la sorpresa, privaría la sorpresa a la película de la sorpresa de la transformación de la que hablaba, que a mí me parece que es fundamental. Es fundamental que Ryan Gosling parezca un poco pánfilo, un poco inocente, y además en la interpretación está muy bien, porque conforme va avanzando, él mismo va modificando ese aspecto de inocencia, de falsa inocencia, ¿no? Y por buscar actores y siguiendo con las referencias, más allá de Bullitt, tenemos otra película que explica un poco esto que estoy queriendo decir, de por qué McQueen no habría sido, nos lo hubiéramos pasado muy bien con la versión McQueen, pero
pero no habría sido un actor tan ajustado a cómo es Drive, que es El silencio de un hombre, El samurái en el original. Una película de 1967, dirigida por Jean-Pierre Melville. Melville es uno de los maestros del polar francés, del cine policíaco, del cine negro, del cine criminal francés, del cine de temática criminal francés. Y aquí esta película, El samurái, es la historia de un asesino a sueldo, interpretado por Alain Delon, que, como pasa con Ryan Gosling, habla muy poco en la película, en una película El silencio de un hombre donde también dominan los silencios, y en unos recursos de actuación que me hacen pensar que Ryan Gosling, a la hora de plantear este personaje, aunque tenga en la memoria digamos las interpretaciones de Steve McQueen, hace un combo de una especie de fusión de Steve McQueen con Alain Delon, porque es muy importante, como digo, esa idea de la cara de la inocencia y demás. ¿Quién creo que podría haber? Es curioso porque la videocrítica anterior a esta que he hecho me ha traído otra vez a la memoria Cowboy de Medianoche. Me ha hecho pensar, según veía Drive, que entre Steve McQueen y Alain Delon, quizá el más cercano, el punto intermedio que está buscando Ryan Gosling en Drive, lo encontraríamos en John Boyd, pero en un John Boyd joven. En un John Boyd joven, con esa mirada de inocencia que tiene en Cowboy de Medianoche. Tienes por aquí también la videocrítica a la carta de Cowboy de Medianoche, que se ha colgado recientemente. Y esa mirada de inocencia y tal podría haber jugado esta baza. Creo que John Boyd hubiera sido una buena alternativa, pero en realidad simplemente quería introducir esta otra referencia, El silencio de un hombre, como otra clave a tener muy en cuenta. Y después tenemos otra película que está jugando más con el tema del neón, con las letras estas rositas que aparecen al principio, el juego con esta especie de grafía de neón muy ochentera. Todo Drive es muy ochentera y tiene un poco referencias, incluso por color, por música, por planos, a dos películas que a mí me parecen muy interesantes. Una es Vivir y morir en Los Ángeles, dirigida por William Friedkin, y la otra es una película que interpretó Jeff Bridges y que curiosamente coincide en su arranque, en su presentación, de ese laberinto, que es un plano de arranque habitual en el cine negro, en el cine policíaco, que es mostrarte el laberinto de la ciudad en el que se van a desarrollar los acontecimientos que te cuenta la película, que aborda la película, que es 8 millones de maneras de morir. 8 millones de maneras de morir, de 1986, una película dirigida por Hal Ashby, con Jeff Bridges y Rosanna Arquette como protagonista. Estaba por ahí también en un papel muy curioso de antagonista Andy García, que iba en ese momento en ascenso. Y estas dos películas, de esta película de Vivir y morir en Los Ángeles, casi coge todo el principio, mostrando ese laberinto de la ciudad y acompañándolo con la música y demás. Ocurre que aquí, en Drive, pues el código que tenemos es un código de ciudad por la noche, y en 8 millones de maneras de morir sería la ciudad durante el día. Estos serían un poco el conjunto de referencias que encuentro yo un poco más inmediatas para acompañar a Drive en su recorrido, ¿no? Y después, pues como decía, el tema del escorpión, el tema de la historia de amor, que no es una historia de amor, que es una historia de transformación, y que está muy bien explicado, como he dicho, por ese plano del tipo disfrazado de policía, pero además está siempre manteniendo claramente una tesis, con la cobertura visual que le da a los personajes desde el principio. Porque si te das cuenta, en los títulos de crédito, que en esta película son títulos de crédito muy significativos, para mí demuestran que en los títulos de crédito se cuenta, o por lo menos en los títulos de crédito y en los primeros 5 o 7 minutos de película, todo queda claro. Cuando son buenas películas,
casi todo el recorrido de lo que va a pasar te queda claro, pero especialmente esto se produce en los títulos de crédito de Drive. Después del prólogo del atraco y de la huida por las calles, entran los títulos de crédito a contarnos lo que va a pasar con esta pareja. Y lo que va a pasar con esta pareja es que, si te acuerdas, primero te marca cómo es el personaje, te marca la soledad en la que vive el personaje desde dentro del coche, con esa música digamos, tan potente y que le da ese tono, ¿no? de ciudad, ese tono urbanita a la historia. Un tono que además solo se rompe visualmente cuando sale a esa especie de picnic improvisado con la vecina y el hijo en el campo y demás, que es como un paréntesis en todo lo demás que pasa en la película. Pero, como digo, la historia de amor está claro cómo va a ser el desarrollo y lo que va a pasar con estos personajes ya desde los títulos de crédito, donde después de esos planos que te expresan la extrema soledad en la que vive este personaje, con esos espacios que deja en los planos de los títulos de presentación de la película de créditos, pero también en todos los planos que van acompañándole a él y a ella cuando se encuentran, en varios momentos en que se encuentran, y en cómo los va separando constantemente. Planos en los que la vemos a ella, digamos, por decirlo así, en carne y hueso, y él está reflejado en el espejo, pero no, es como si no estuviera en el mismo mundo que ella. Planos en los cuales cuando van los dos sentados en el coche, se busca por el tipo de cámara que usa y demás, de objetivo, busca que siempre estén como separados. O sea, él está en primer término y más cerca a la cámara, pero ella está como muy al fondo. No son dos personas que van juntas en el coche. Para esto de ir juntos en el coche, es muy interesante también lo que hizo Sam Peckinpah en La huida, con Steve McQueen y Ali MacGraw, los dos protagonistas. Pero en este caso queda muy claro que el director en todo momento busca el mostrarte que están separados, que tienen dificultades para estar juntos, que quieren pero que no pueden y no van a poder y no van a acabar juntos. En los títulos de crédito, parte de los títulos de crédito, cuando él entra en el edificio, se cruza con ella sale del ascensor, el ascensor en el que se van a ver por última vez, después hablarán, pero en el ascensor es donde se ven por última vez. Ella sale del ascensor, él entra en el ascensor y se cruzan y ni siquiera se hablan. Son vecinos, pero esto que pasa en las ciudades, ni siquiera una sonrisa o un gesto, nada. Ella sale sin mirarle a él y él entra sin mirarle a ella en el ascensor. Y después cuando él sube a su casa, que es cuando acaban los títulos de crédito con la música y tal, vamos a ver esa cocina que expresa, esa cocina vacía, esa cocina que expresa otra vez la soledad del personaje de Ryan Gosling, del personaje protagonista de Drive. Entonces, eso solo en los títulos de crédito ya te han dado todo el arco de cómo va la pareja. Y durante toda la película, como digo, va a haber esta distancia en el coche, va a haber cuando se encuentran por primera vez en el pasillo, donde ya se establece un cierto vínculo, no obstante, te muestra la distancia que hay entre las dos puertas en ese pasillo, también, te la subraya mucho visualmente, por la angulación de cámara, el tipo de plano, la composición del plano y demás. Cuando él sale, que ya está en la fiesta, sale de la fiesta del marido, de regreso del marido, por cierto, un Oscar Isaac que está, digamos, últimamente le han dado papeles más de individuo domesticado, pero aquí está bastante bien. Oscar Isaac es un buen actor, que no se merecía el Poe Dameron que le dieron en Star Wars. Creo que el actor merecía un papel más, podía haber dado un buen papel tipo Han Solo, y me lo domesticaron demasiado, me lo convirtieron en un semipeluche, lamentablemente, al piloto Poe Dameron. Eso es una interpretación mía, personal, que puedes estar de acuerdo con ella o no, pero es así. Es decir, viendo esta película, por ejemplo, dices, este tío tenía recorrido, tenía carrete para haberse hecho un personaje heredero, de alguna manera, del Han Solo de Harrison Ford en la nueva trilogía de Star Wars, pero no se lo permitieron, no le dieron esa cancha. Y últimamente nos lo están vendiendo como un tipo afable y demás, y yo creo que, salvo en El contador de cartas, donde está muy bien, y donde hace un papel que además también recuerda un poco esa manera de distanciamiento, de aislamiento, de soledad que encontramos en Drive, ¿no? En Ryan Gosling en Drive, qué curioso. Pero en todo caso, ya digo, en esa secuencia en la que ella sale de la fiesta de recepción, de recibimiento del marido que ha vuelto de la cárcel,
y Ryan Gosling también sale, vamos a encontrar también ese distanciamiento entre ambos. Y es muy bueno cómo maneja los vacíos en torno al personaje de Ryan Gosling. Él está en la parte izquierda del plano, a la izquierda del plano, y con un gran vacío detrás, y ese vacío culmina, remata en la puerta de salida, ¿no? Que está marcando también lo que va a pasar con esa relación, ¿no? Y ella está también con un vacío, ella está a la derecha del plano y con un vacío hacia la puerta de su piso, con los globos de la fiesta afuera y demás. Y esos vacíos que hay entre los dos personajes, la manera de que incluso cuando están en un plano de dos, en un plano que debería estar más junto, están separados de alguna manera, no solo espiritualmente, o no solo vienen de dos mundos, sino que además están separados por un sentimiento de separamiento físico que hay en los planos de la película, y eso está muy bien planteado y demás. Y después tenemos el juego de las luces, que bueno, queda claro, en una película de silencios, en una película donde se está trabajando mucho la clave de contar sin contar, donde se juega muy bien con la elipsis. Es una película que yo ya no sé si algunos cineastas hoy en día saben hacer películas de esta duración, pero tiene una duración perfecta, tiene una duración que trabaja muy bien la elipsis, que maneja muy bien el ritmo, te cuenta un montón de cosas, hay un montón de personajes, cada personaje tiene su desarrollo. El personaje de Nino, interpretado por Ron Perlman, tiene su background. El personaje de Albert Brooks tiene su background. El personaje del dueño del taller todos tienen su fondo. El propio Oscar Isaac sale muy poco, pero está muy completo. El personaje de Christina Hendricks está totalmente digamos, dibujado también con su planteamiento, que además tiene una muerte atroz, una muerte brutal. Ahora hablaré un poco de la brutalidad en las películas de este director y de cómo se expresa la violencia, brevemente. Pero sobre todo la clave, ya digo, es esos silencios y esa capacidad de trabajar la elipsis de lo que no vemos, pero también se está contando. Trabajando con esas claves de elipsis, ¿no? De los vínculos que se establecen entre los personajes y demás. Yo no sé si hoy en día son capaces, en estos tiempos que vivimos de películas de mínimo 2 horas o 1 hora 50, máximo 2 horas y media, 2 horas 45, 3 horas, cosa que no requieren todas las películas, pero bueno, yo no sé si serán capaces de manejar este metraje, donde te cuentan un montón de cosas en un metraje perfecto, con un ritmo perfecto, ¿no? Y entonces la composición forma una parte importante de lo que es el relato, cómo se cuenta la historia. Y dentro de esto, pues hay dos secuencias que quería comentar. Una es la de donde se cae otra capa del personaje de Ryan Gosling, que es en la que interroga al personaje de Christina Hendricks después del atraco fallido, y cómo está contada, y está preludiada, está prologada esa secuencia por un plano que a mí me gusta mucho en la película, que es un plano de Christina Hendricks, que es el mismo tipo de concepto, de fórmula que aplica al plano del principio con la vecina, es decir, la vecina en carne y hueso y él en el espejo. Y aquí pasa un poco lo mismo, está Christina Hendricks y él en el espejo, ¿no? Y en ese plano de noche, se está sembrando lo que va a pasar después en un plano de día posterior, en una secuencia de día posterior, dentro del motel, con Christina Hendricks mirando hacia un lado y él en el espejo, y todo este juego que hace, y cómo aquí se produce esa caída de otro trozo de la máscara de Ryan Gosling, del personaje de Ryan Gosling, del conductor de Drive, en la cual le pega un bofetón a ella, se pone los guantes y vamos anticipando, no irá a pasar esto, no irá a pasar, sí, se pone los guantes y le mete un bofetón. La violencia otra vez. Se le cae esa segunda capa, la primera la violencia verbal, esta segunda la violencia contra una mujer, abusando, un abuso de poder, por decirlo así, un abuso de violencia, y el bofetón que le pega, y como la amenaza siempre, como si le estuviera apuntando con el dedo.
Después pasa lo que pasa, el otro que entra le vuela la cabeza, pero insisto, aquí no es un debate sobre si la violencia está justificada o no. En cualquier caso, cómo está manejada esa secuencia me gusta mucho. Todo el mundo recuerda la secuencia del ascensor, que es la otra secuencia reina de la película, y en la secuencia del ascensor creo que hay una serie de cosas que destacan y que creo que definen, es donde se completa la transformación del personaje de Ryan Gosling y consecuentemente se completa el final de la relación que pudiera tener o del futuro que pudiera tener con la vecina. Y está muy bien ese gesto, me gusta mucho ese gesto que hace de cuando nos encuentran con el matón en el ascensor, la echa ahí hacia atrás, hacia una esquina, y es curioso porque cuando él la echa hacia atrás en una esquina para protegerla, antes de darle el beso, es como si ella se llevara toda la luz que había en el ascensor, porque cae una capa de oscuridad, de sombra, sobre el personaje del matón, pero también sobre el personaje de Ryan Gosling. Después ella se queda con toda la luz cae sobre ella. Ryan Gosling se acerca a besarla, cuando se acerca a besarla la luz le cae también a él, y entonces hace ese movimiento que podríamos pensar que es muy forzado, y lo es, no pasa nada. Es cine negro, es Hollywood, es cine de acción, es cine de evasión, no es un reportaje, ¿eh? Entonces él hace ese gesto, esa coreografía de movimiento de la espalda para que se vea todo el escorpión, pero también para de alguna manera dar la espalda mostrando el escorpión al matón. Es como abrir un paréntesis, es como aislarse ellos dos de lo que les amenaza, del mundo, y donde le da ese beso final, un puntito muy Casablanca de Michael Curtis, le da ese beso final, pero rápidamente, en cuanto que él se separa de ella, vuelve a caer la oscuridad sobre él. Ella tiene toda la luz, y de alguna manera la clave poética que está empleando aquí en la película es ella era la luz que él buscaba en su mundo frío, distante, aislado, solitario, y esa luz él la pierde, él queda en sombra, y después ya viene la secuencia de violencia y tal, donde nosotros mismos experimentamos la repulsa de la violencia a través de los ojos del personaje de ella. Entonces sí, efectivamente esa es la secuencia reina de la película, y digamos que es así como se desarrolla todo el relato, ¿no? Hay momentos con los colores también, por ejemplo, cuando él está hablando con Albert Brooks al final por teléfono, cuando van a quedar para la devolución del dinero y demás, y en algún otro momento anterior, donde le vemos a él en silueta recortado de espaldas o mirando por una ventana en la secuencia anterior, o aquí de espaldas hablando por teléfono, y lo que tiene frente a él es la ciudad, y por la luz está marcada ese tono como de cálido, ese tono más naranja sobre el personaje de Ryan Gosling, ¿no? Y todo lo demás es gris o es oscuro, es oscuridad en el plano anterior, mirando las luces de la ciudad, de los rascacielos y demás, desde una ventana, y en este plano que digo, que es ya hacia el final, pues es todo una imagen más gris de la ciudad y demás, y lo único que parece tener colores es él, ¿no? Es como un subrayado casi de rotulador fosforito, por decirlo así, como las propias letras rosas, también fosforito casi, que hay en el arranque de la película, ¿no? Con un tono voluntariamente videoclipero y ochentero que el director ha elegido para su película, independientemente de lo que a mí me pudiera parecer en principio, aunque creo que he explicado que, entendiendo que no es tanto una historia de amor, aunque la historia de amor sea un motor de la película, sino una historia de transformación imposible, me resulta mucho más coherente todo esto que hace el director. Y ya para terminar, se habla mucho de la violencia. Hay que decir una cosa, la propia película revela su naturaleza. ¿A qué me refiero con esto? A que esa historia de amor resulta no ser una historia de amor. Es una historia de brutalidad, de violencia y de transformación. Y el director ya tiene esas historias de transformación en su carrera europea, lo tienen con las manos ensangrentadas. Una película donde yo descubrí a Mads Mikkelsen, un titán del cine actual que recuerda a los iconos. Hablábamos antes de Steve McQueen. Yo creo que Mads Mikkelsen es nivel Steve McQueen, es nivel a esos actores que en los años 70 les podías poner a hacer cualquier cosa porque te la iban a defender de una manera impresionante,
Y aquí está Nicolas Winding Refn en Con las manos ensangrentadas, una película, perdón, aquí está Mads Mikkelsen en una película de Nicolas Winding Refn, que si te das cuenta ya está jugando con esos códigos de colores y demás, una película que te recomiendo, que es bastante curiosa y que, digamos, pues tiene ese aporte. Tiene una trilogía de relatos criminales en la época en que está trabajando. Después también tiene también Bronson, que es otra película que entraría dentro del código. Y digo que la película Drive también hace una transformación, un intento de transformación con ese inicio romántico, pero al final se revela como la verdadera naturaleza del cine, de la filmografía del director, pues que tiene ese trabajo con la violencia y ese trabajo en Bronson, en Con las manos ensangrentadas, en Soy el ángel de la muerte también, y sobre todo en una película que a mucha gente no le gusta, a muchos espectadores les supera el ver esta película. A mí me encanta, me parece buenísima, también con Mads Mikkelsen, Valhalla Rising. Valhalla Rising me parece una joya. No es fácil y no es el tono de Drive ni de lejos, pero tiene algunos puntos en común, en cuanto al tipo de personaje. En el fondo estamos hablando del mismo tipo de personaje. Quiero decir que Ryan Gosling es un derivado, el Ryan Gosling de Drive es un derivado de este Mads Mikkelsen y de este Mads Mikkelsen. Pero lo que ocurre es que estos dos Mads Mikkelsen son unos individuos más en el tono más descarnado y más brutal del cine del director, que es muy interesante, lo digo por el trabajo en la violencia y todo esto, ¿no? Y yo creo que César de México aquí lo podemos dejar. Espero que las recomendaciones que te he hecho de películas te sirvan, que te pique la curiosidad y que, bueno, tengas el interés de verlas y demás. Espero que te haya gustado la crítica, o por lo menos que te haya dado información, coincidamos o no en la opinión, pero sobre todo te agradezco la paciencia que has tenido esperando esta crítica desde Allende los Mares. Y lo dejamos aquí. Nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.